Magic Kids, del cual vamos a estar hablando más adelante. A ver, acá me dice Matías Mariano Paz, se escucha un poquito bajito. Vamos a intentar, a ver, subir un poco el volumen. Hola, hola, hola. Ahí está, perfecto. Bueno, cualquier cosa les pedimos que nos vayan indicando cómo estamos saliendo. Bueno, como saben, el seminario a cargo de la gente de República Hosting en general y mío en particular está enfocado no solamente a radios, sino también a medios digitales. Me parece que lo más interesante es pensar un recorrido que hacen las radios desde que empezaron a funcionar en las diferentes localidades, especialmente porque sé que muchos de los clientes de República Hosting son emisoras alternativas locales que han decidido transmitir también en Internet. Yo soy amigo de pensar la radio en función también no solo de algunas aseveraciones, sino también en función de algunas preguntas. Algunas quizás pueden sonar un poco introductorias para quienes tienen experiencia en radio, pero me parece que está bueno pensar estas experiencias para aquellos que o piensan en ponerse una radio online o tienen una radio por aire y quieren que la misma emita por internet. Ambas posibilidades son muy válidas, pero bueno, me gustaría hacer un pequeño recorrido. Saludamos a Matías Mariano Paz, que dice que se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Lo mismo a Fernando Vivini, muy buena experiencia. Saludos, Fernando. Fernando, ¿cómo te va? Bueno, la cuestión es que entiendo que es fundamental para poder hacer radio pensar estas preguntas y en todo caso respondérselas, u otras serán respondidas por profesionales que tengan un poco más de experiencia. Como saben, hacer radio nace de una necesidad personal, como cualquier disciplina, digamos, artística. Pensamos lógicamente que alguien en algún momento nos va a escuchar y que ese alguien eventualmente puede ser un oyente habitual. Nosotros, a la hora de pensar un programa, una experiencia de medios y en particular de radio, imaginamos y a veces solemos pensar en calidad de uno, dos, 100.000 personas, pero también es sano hacerse una pregunta que es lo que suele desvelar a los directores de programación. Subir el micrófono, a ver si esto, vamos a ver cómo se sube esto. Acá yo lo subí a tope, ¿no? Esta parte de acá abajo. Ahí está, esta es todo televisión verdad. Y el micrófono acá, a ver. Estos son los speakers, ¿no? ¿Eso lo subo? Ahí está. Bueno, cualquier cosa, les pedimos que nos indiquen si se escucha bien o sounds. A ver. Vamos a... Calculo que debe ser recording. Hola, hola, hola. Calculo que le doy doble clic. Niveles, esto está 100. Sí, 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 sí. Bueno, ahí está. Estamos haciendo pruebas, como nos gusta decir. Esto es televisión verdad. A ver si yo pongo esto así. Dice Fabián Guevara Urrutía, escuchando y con ganas de aprender desde Mendoza. Saludos. Gustavo González, se escucha muy bien desde Bellavista, Tucumán. Bueno, muchísimas gracias. Ahora muy bien. Bueno, ahí está. Les pedimos que en todo caso nos vayan indicando. Bueno, decíamos que nosotros a la hora de pensar un programa de radio o una radio, si uno lo piensa un poco más en grande, suele imaginar y suele fantasear con la idea de tener una, dos, 100 o 1000 personas. Pero también me parece sano en esta idea que estamos pensando de hacer preguntas, qué es lo que suele desvelar a todo aquel que hace un programa, qué es lo que suele desvelar especialmente en las emisoras de gran alcance a los directores de programación, que me parece que es algo muy sano que nos preguntemos quienes hacemos radio, ya sea localmente o en función de los medios digitales, es, bueno, ¿quién queremos que nos preste atención en lo particular? Naturalmente, detrás de esto, cuando pensamos en función de radios de alcance nacional, bueno, estamos pensando en motivos absolutamente comerciales, así que eso está bueno saberlo. Por un lado, entiendo que las FMs, la mayoría de las radios que emiten por internet, ¿cuál es el diferencial de una emisora de frecuencia modulada? Bueno, es el contenido musical, es el público lógico al cual está apuntado. Y las emisoras de amplitud modulada, bueno, tienen su diferencial no tanto en la música, sino también en su contenido editorial, en cómo se posicionan frente a la realidad, no solo del país, sino del barrio, de cuestiones que tienen que ver con la mirada local.
saludamos a Alberto Machado que dice imagen y audio muy bien, soy Alberto desde San Juan. Carlos Marchesi se escucha muy bien desde Málaga, España. Bien, a ellos muchas gracias. Actualmente, para poner algunos ejemplos, en el dial masivo, ahora vamos a pasar un poco a las emisoras locales que transmiten por internet y a las FMs que son las que nacen para salir por internet. Actualmente en el dial masivo pueden escucharse estaciones de diferente estilo musical. Volvemos a la idea del diferencial. Doy algunos ejemplos. Mega, puro rock nacional. Aspen Classic, pop, funk, soul de los 80 y 90. Delta, emisora de música electrónica, al igual que Metro 95.1. Radio Nacional Clásica. Como saben, Radio Nacional Clásica, como empresa perteneciente al Estado Nacional, tiene diferentes emisoras como lo son Radio Nacional AM870, Radio Nacional Clásica, que justamente difunde música clásica, Radio Nacional Folclórica y también Radio Nacional Rock, apuntando a diferentes estilos musicales. Y en cuanto a las AMs, bueno, uno encuentra en el dial emisoras de AM con una diferente toma de posición con respecto a la realidad nacional, como puede ser, por ejemplo, Radio Mitre, Radio La Red, la 750, Radio del Plata o Continental, con algunas posiciones, en algunos casos, más favorables frente a las políticas del gobierno nacional y otras con un perfil un poco más opositor. De ahí, de ese espectro ideológico radiofónico, uno puede elegir la opción con la que mayor conecte con su sensibilidad. Pero bueno, volviendo a nosotros, que es lo que nos importa, nos preguntamos, bueno, ¿en dónde estamos todos nosotros que hemos decidido armar una radio online o que nuestra FM se emita por internet? Nosotros somos público oyente, pero también, bueno, optamos ser profesionales de la radio. Bueno, ¿cuáles son nuestros espacios posibles? Nuestros espacios posibles son, por un lado, las emisoras locales, no solamente en zona oeste, desde donde estamos transmitiendo, nosotros estamos puntualmente en Castelar, sino en diferentes localidades donde haya una emisora. Según algunas estadísticas que están dando vueltas por internet, se estima que solamente en la provincia de Buenos Aires hay 5.000 radios entre legales y no tanto, ¿no? Las emisoras locales lo que tienen hasta ahora es un PPP, que es un permiso precario provisorio, que eso es tramitado en el ente regulador, que ahora se llama ENACOM. Antes, con la gestión del gobierno anterior, se llamaba AFCA y mucho más atrás se llamaba CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión. En el 2009 se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, bueno, de alguna manera empieza a contemplar la situación de emisoras pertenecientes a universidades, sindicatos, cooperativas, sociedades de fomento, bueno, diferentes grupos de la sociedad civil que quieren también ser parte del debate sobre lo que pasa en general y reflejar situaciones que tienen que ver con lo que pasa en el vecindario. Volvemos a esto porque si todos nosotros somos parte de una radio local o de una radio por internet, es muy sano que la agenda que nosotros tengamos sea bien distinta de los medios de comunicación de alcance nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente ustedes ya lo saben si tienen una emisora de radio en Chaco, en Formosa, o inclusive, no sé, en Lanús, en cualquier localidad de nuestro país, saben que la agenda es completamente diferente y nos parece, o me parece en términos personales, muy sano que la agenda de una radio del conurbano bonaerense o de, por ejemplo, Chaco, sea diferente a la agenda que puede tener, por ejemplo, Radio del Plata o Mitre. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen una radio en Chaco, posiblemente sea de muy poco interés que la línea B del subte había tenido inconvenientes durante el día. Seguramente sea mucho más importante una ordenanza que trata del Consejo Deliberante de su ciudad, que afecta de forma directa a la vida de la población de esa localidad. Volvemos al concepto de que las emisoras de alcance local tienen que ser un reflejo de lo que pasa en esa sociedad. El amigo Pancho Lerman pregunta, y vamos a ir compartiendo algunos mensajes de la gente que nos escribe. Dice, ¿qué impedimentos tiene una emisora que lo lleva a ser no del todo legal? ¿Es una cuestión económica principalmente? Es una muy buena pregunta. No solamente es un tema económico, porque la adquisición de equipos para salir por FM hoy por hoy y siempre ha sido realmente muy costosa, no solamente por la adquisición de los equipos, sino por los trámites que hay que hacer ante el ente regulador.
sino también porque los costos de energía eléctrica realmente son muy altos y bueno, como es de público conocimiento, las tarifas de la luz han hecho que muchas emisoras de alcance local se vean obligadas, en el mejor de los casos, a transmitir en vez de 24 horas, 12 horas, o sea, durante el día y a la noche apagar los equipos, y en otros casos emisoras que han dejado de estar al aire. Pero en realidad los trámites son bastante engorrosos y en algunos casos las emisoras que no tienen ningún papel ni ningún permiso que le haya dado el ente regulador directamente se compran los equipos, no hacen ningún trámite, se meten en el dial como quien entra a algún lugar donde no le han dado mucho permiso y empiezan a transmitir. Esto es lo que hace que hayan en la provincia muchas emisoras que estén de forma ilegal y que interfieran a las radios, ya sea las de alcance nacional como por ejemplo las de alcance local, y que muchas se pisen. En la zona de Morón, en la zona de Castelar, suele ser muy dificultoso escuchar emisoras como Aspen, Rock and Pop, Pop Radio, justamente porque las emisoras tienden a pisarse, ¿no? La mayoría, sin estigmatizar a nadie, pertenecen, por un lado, a boliches bailables, cuya función social se limita a difundir las fechas de bandas que tocan en ese lugar o los diferentes bailes que se suelen dar ahí, o en algunos casos emisoras pertenecientes a diferentes colectivos religiosos que no regularizan su situación y proliferan tapando otras radios también que son religiosas, no porque sean religiosas está mal que estén ahí, pero bueno, la verdad que la saturación en el dial es muy importante y ante eso son empresas como Republic Hosting las que ofrecen el servicio de streaming para que las radios no tengan ningún tipo de interferencia, porque como saben, internet es algo infinito, mientras que el espectro radioeléctrico perteneciente a todos, perteneciente al Estado Nacional, bueno, es bastante limitado. Claudio Juárez nos dice, los evangélicos copan las radios, estaría bueno conseguir alguna no tan cara. ¿Cómo una no tan cara? ¿Una radio evangélica no tan cara? Después contanos un poco, Claudio, qué onda. Volvemos a esto. Bueno, ¿a qué se debe esto? La proliferación de diferentes emisoras de FM que después transmitieron por internet. Vamos a viajar en el tiempo, por lo menos por un momento, entre mediados de los 80 y mediados de los 90 nacieron infinidad de proyectos radiofónicos tras el recupero democrático. La mayoría de los casos, los dueños de esas radios no eran, como puede pasar, quizás si uno lo compara con las radios de alcance masivo, no eran gente de prensa o hombres y mujeres de prensa que habían hecho alguna carrera de grado al respecto, sino gente que tenía pasión por la radio y que en vez de poner un negocio como cualquier otro, debido a su pasión por la comunicación, compraban los equipos, muchos sacando un crédito a 30 y pico de años para poder poner su radio al aire. Los ejemplos que están en la zona oeste son sobrados, como es el caso de FM Oriente 92.3 de Ituzaingó, como es el caso de FM en Tránsito de Castelar, que es un ejemplo muy interesante porque se trata de la primera radio cooperativa del país, después FM Oeste de Aedo, y seguramente en diferentes localidades desde donde nos estén viendo hay muchos ejemplos de gente que ha hecho algo parecido, y en muchos casos hablamos de gente que son radioaficionados que bueno, quisieron pasar a una instancia superior y seguir siendo radioaficionados, pero también montar una emisora de FM. Dice Pablo González: hola, soy Pablo de Montegrande. Para mí las radios locales están falleciendo de la mano del streaming, ya que su alcance es muy limitado a comparación de este último, sin contar las ventajas de comodidad que estas cuestan. Es cierto, Pablo, yo igual creo que en realidad no me parece que las radios por internet tengan que reemplazar a las radios locales, porque en realidad también es cierto que no todo el mundo tiene internet. Yo sé que internet, por supuesto, es algo absolutamente masivo y todos tenemos un celular con la posibilidad de bajar diferentes aplicaciones de radios, pero también internet, no olvidemos que no es algo gratuito y por ende no es algo que esté disponible para todos. Además me parece que el espacio por aire es un espacio que merece ser ocupado, porque todavía nos encontramos con el inconveniente de no poder escuchar radio por internet en los autos, que tiene también índices de escucha bastante importantes. Yo no creo que estén falleciendo, y en todo caso, si es así, me parece que mucho tiene que ver
el costo de poner una radio online y el costo de sostener en la diaria una radio online. Pero está buena la parte que hace. Yo creo que están falleciendo más que nada por el hecho de la cantidad de radios que se van superponiendo, y si todas se superponen, bueno, es difícil que algo se escuche por aire. Matías Mariano Paz, ¿es rentable tener una radio online y vender los espacios? Ahora vamos a ir a eso porque hay diferentes ejemplos de radios online. Pero ahora vamos a ir a responder esta pregunta. Bueno, como decíamos, algunos radioaficionados decidían montar su radio. Bueno, era el fenómeno en aquel entonces de las radios mal llamadas truchas, y con el tiempo y diferentes retoques a la ley 22.285, en realidad la ley 26.522 desde el año 2009, las radios, como decíamos, locales fueron adquiriendo los PPPs, los permisos precarios provisorios, y en algunos casos, por no cumplir la ley y no ajustarse a derecho, han sufrido decomisos. Esto quiere decir que si había una radio que estaba interfiriendo a la otra, bueno, podían aparecer autoridades o representantes del Confer y, junto con la policía, incautar los equipos. Yo me remonto al caso de una emisora colega, una experiencia muy interesante, como es el caso de la FM Freeway, una emisora que está en Aedo, en la 90.7, que en el año, si no me equivoco, 2008, ellos tenían otra frecuencia, que era 94.5, que estaba por aquel entonces interfiriendo una radio que es Radio Disney 94.3, que por aquel entonces pertenecía al grupo RGB, que era la productora de Cris Morena, que tenía la concesión, por así decirlo, para transmitir Radio Disney en esa frecuencia. Para que se den una idea, está, digamos, el dial en FM se compone de números impares en la finalización. Por eso ven que, por ejemplo, está 94.5, 94.7, 94.3. Nunca van a escuchar, o por lo menos en cuanto a lo que implica el espectro radioeléctrico de la Argentina, que haya una radio que sea 95.4, sino que son todos números impares por cómo está armado el espectro radioeléctrico. Lo que pasó con la gente de la Freeway, o Freeway, que ha cambiado su nombre a Frecuencia de Rock Independiente de Buenos Aires, es que en aquel entonces, en el 2008, ellos tenían la frecuencia 94.5 y Disney estaba en la 94.3. Había algún tipo de tapamiento, y mientras estaba llevándose a cabo un programa al aire, aparecieron autoridades del Confer junto con la Policía Federal, bueno, procediendo a incautar con una orden de allanamiento los equipos. Este fue un caso bastante fuerte en el oeste, y bueno, fuimos muchas las radios que nos hicimos eco de esto para que, por un lado, le dieran otra frecuencia entonces a la Freeway, porque es una emisora con una función social sumamente importante en cuanto a la difusión de bandas y de actividades culturales de la zona en la que está, específicamente en Aedo, con el límite en Ramos Mejía. Y por otra parte, que le devuelvan los equipos, o sea, por un lado que le devuelvan los equipos y que le den otra frecuencia que no tocara alguna radio de alcance nacional para evitarse problemas en el futuro. Por suerte, el final fue feliz porque le dieron otro dial, y tengo entendido que le han devuelto los equipos a esa radio que por este tiempo ha cumplido 20 años de existencia. Decíamos que en 1987, y por esta misma zona, emisoras como FM Oriente, FM en Tránsito, FM Oeste, para que se den una idea, llegaban al obelisco sin problemas. Eso fue mermando con los años, porque naturalmente aparecieron más emisoras que ocupaban ese dial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, ustedes tienen una radio en diferentes localidades del país y el ENACOM les adjudica una frecuencia, posiblemente esa frecuencia sea la frecuencia también de otro licenciatario en otra zona. Vamos a un ejemplo. Supongamos que ustedes les dan un dial que puede ser 94.5, como nos escribe acá el amigo Víctor Hugo Ocedo, y están en San Antonio de los Cobres. Bueno, quizás en otra localidad de su provincia haya otra 94.5, pero que no lleguen a tocarse, porque las radios tienen un espectro muy limitado. Dice por acá Germán Espinosa, además las radios tradicionales están pasando al espectro online, así que ocupan los dos espacios. Totalmente, sí, es así. Víctor Hugo Cedo dice, están grabando el programa, soy Víctor de San Antonio, de los Radio La Voz de los Andes 94.5, San Antonio de los Cobres. Bueno, a ellos un saludo enorme.
Bueno, ahora también asistimos a un fenómeno en crecimiento que es el de las radios por internet. Em, lo cierto es que no se requieren enormes inversiones para el armado de una radio, pero bueno, también respondiendo un poco a la pregunta que nos hace acá el amigo Matías Mariano Paz, bueno, ser competitivo es otra cosa. Ahora vamos a ir a eso. Bueno, este es el marco en el que nosotros nos movemos. ¿Qué queremos hacer en radio? Me parece que está bueno preguntarse eso, y en todo caso, si nos están mirando, que nos cuenten qué es lo que hacen ustedes, ¿no? Eh, Hay diferentes tipos de programas, diferentes tipos de radios. Yo soy un convencido de que si hablamos tanto de FMs como de AMs o de emisoras por internet, quizás no creo que no digo que esta sea la clave del éxito, pero sí me parece que puede ayudar mucho tanto para la venta de espacios, que en muchos casos hacen que una radio se sostenga y sobreviva, como el hecho de construir audiencia. Es eso, pensar la radio en función de un público lógico, un público posible. No es cierto que una radio puede ser escuchada por absolutamente todos, entonces a todos les va a gustar el contenido de esa emisora. Me parece que lo más sano y lo mejor es pensar la radio en función de, por un lado, franjas etarias y por un lado, si es un FM, géneros musicales. Como decíamos, dábamos los ejemplos de emisoras como Rock and Pop, Delta, Aspen, Metro, Pop Radio, Radio Nacional Clásica o Radio Nacional Folclórica. Pensar en función de eso, porque también es cierto que hay géneros mucho más difíciles de mezclar con otros. Han habido casos donde hubo radios que ponían al aire un tema de Metallica y un tema de folclórico con apenas un separador de por medio. Son cosas que no contentan absolutamente a nadie, entonces hace muy difícil todo, ¿no? Gustavo González dice: ¿cuáles son los trámites legales para adquirir una licencia de radio FM? Tengo una FM en el interior de la provincia de Tucumán y quiero servir a la comunidad. Yo recomiendo comunicarte con el ENACOM. Yo, para Proyecto Magic Kids, que voy a hablar de eso mucho más adelante, me intenté comunicar con el ENACOM para hacer una pregunta sobre algo que no está en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522. Les había preguntado hasta qué punto es posible emitir material sin derechos de autor en internet, y me tuvieron un rato largo para finalmente decirme que no estaba legislado. Yo te recomiendo, Gustavo, buscar en internet y comunicarte directamente con el ENACOM y que te guíen desde cero, porque la verdad que a veces puede ser todo bastante confuso. Yo lo que quería compartir, como para ir yendo al caso, seguir con las preguntas, y justamente en ese sentido decir, bueno, cualquiera puede hacer radio, porque también es verdad que mucha gente que quiere armar una radio, un programa, quizás no tenga estudios de grado sobre periodismo, sobre locución, pero tiene ganas de hacerlo, entonces muchas veces hay dudas con respecto a eso. ¿Cualquiera puede hacer radio? Puede. Sin embargo, esto tiene un condicional. El oyente tiene básicamente tiene el derecho a oír y entender. Aquellos que somos profesionales de la voz, algunos más profesionales que otros, la verdad, estamos sometidos a obligaciones que se derivan justamente de esos derechos, y estamos obligados a que de mínima se nos escuche y se nos entienda. Por lo general, la buena noticia es que todas las voces sirven. Es muy común que se crea que para estar al aire es fundamental esto de tener voz de radio, ¿no? Esto de impostar una voz o poner voz de radio, y que los únicos que puedan estar al aire sean los que dicen: en Aspen 102.3 estamos escuchando a Phil Collins con Otro Día en el Paraíso. Bueno, eso afortunadamente es un modelo de comunicación que en parte está perimido, porque las escuelas de periodismo y en particular las escuelas de locución y de comunicación han tomado una decisión que la entiendo muy sana, que está directamente vinculada a pensar las voces posibles, las voces no, las voces reales, las voces cotidianas, y dejar lo impostado de lado y que sea solamente algo vinculado únicamente a las publicidades, ¿no? Si alguien tiene una voz locutiva, mejor, pero no es ese un requisito fundamental para poder estar al aire. También se cree, por ejemplo, que en un programa futbolístico subir el tono de voz hace que todo tenga mucho más polémica, mucho más
emocionante, pero bueno, no es el caso. Dice Pancho Lerman: no creo que una cosa venga a reemplazar la otra con respecto a los avances tecnológicos. Por ejemplo, en un podcast se pierde la interacción con los oyentes, pero se gana poder escucharlo en cualquier momento. Bueno, también vamos a ir con el tema podcast seguramente en próximos encuentros. Eh, Hay diferentes tipos de programas, así como hay diferentes tipos de radio, informativos, de opinión, de entretenimiento o de difusión. Muchas radios, especialmente locales, lo que hacen es, por así decirlo, pensar sus programas en función de dar un servicio a la comunidad, que ese me parece que es el diferencial más interesante que puede tener una emisora de alcance local. Y, por ejemplo, hay programas de radio que pertenecen a una comunidad, hay programas de radio que pertenecen, por ejemplo, a sindicatos, a colectivos de comunicación de todo tipo, religiosos, feministas, de sociedades de fomento, programas religiosos en emisoras de alcance local. Hay en FM Oriente 92.3 de Ituzaingó, donde estoy, hay un programa que tiene 10 años en el aire, que se llama La Hora del Santo Rosario, que son prácticamente un grupo de mujeres pertenecientes a una parroquia local que se ocupan de, bueno, lectura de Biblia, rezar al aire, conseguir pedidos de diferentes personas que son creyentes en la religión católica y enviar mensajes de pedidos de todo tipo. Bueno, la verdad que es un público que es muy específico y que hace que el programa tenga perdurabilidad. Esos programas informativos, de opinión, de entretenimiento, de difusión, están destinados a un público general, que es lo más difícil, a un sector muy específico del público. Yo la verdad que tengo bastantes cosas para ir comentando, pero cualquier duda que tengan, por supuesto, pueden ir consultando. Dice Pancho Lerman: la metro pertenece a una comunidad de Palermo barra colegiales. Claro, bueno, pero ahí está muy bien el apunte que nos hace llegar Pancho, porque la realidad es que uno, como, por así decirlo, como alguien que milita, si se quiere, los medios locales, realmente uno espera que las radios de alcance nacional tengan una mirada un poco más federal con respecto a lo que pasa, porque es verdad que un síndrome que uno puede llegar a verificar en las radios porteñas, que son las de llegada más masiva, muchas veces no pasan los límites de la General Paz, es decir que para los cuales las localidades por fuera de la capital federal les son absolutamente lejanas y las problemáticas sociales inexistentes. Uno, la verdad que cuando ve que en las radios de alcance nacional o los canales de televisión de alcance nacional, cuando se tratan a la hora de abordar los pueblos del interior, solamente lo hacen cuando hay algún crimen o algún hecho de inseguridad urbana muy tremendo y no de las preocupaciones de cada uno. Así que para eso las radios de alcance local. ¿Qué más? Yo decía por acá que, a ver, habían algunas preguntas. Veamos. ¿Es rentable tener una radio online y vender los espacios? Sí, lo es, pero me parece que está bueno pensar esto, los públicos específicos. Yo también lo que podría explicar es que han habido diferentes radios online que nacieron tras la experiencia de estar en una emisora de FM o de AM. Hay diferentes radios, tanto en el oeste de la provincia de Buenos Aires como, creo yo, ya en todo el país. La inversión es absolutamente mínima porque lo que hace falta es una computadora con una buena conexión a internet, micrófonos, una consola, una caja de retorno, auriculares. La diferencia está en que todo eso sale por streaming únicamente y no por un cable que va a los equipos transmisores y a una antena de 80 metros que hace que se pueda estar al aire en una localidad de nuestro país. Decíamos también que han habido ejemplos de medios de comunicación autogestionados, es decir, medios que fueron creados por un grupo de periodistas con la idea de generar algo propio y no tener ningún tipo de limitaciones en cuanto al contenido musical o editorial. Yo podría dar los casos, por ejemplo, de Futurock, de Congo FM, de Bebana Radio y bueno, unas cuantas más que están justamente para suplir una necesidad de lo que no está. En el caso de Futurock, es una emisora que nació en el año 2016
Tras el cambio de gobierno en diciembre de 2015, los conductores de la FM Radio Nacional Rock, decíamos una emisora perteneciente al Estado Nacional, fueron despedidos de esa radio. Entonces, lejos de desalentarse, armaron una especie de, por así decirlo, cooperativa para fundar una emisora online y captar ese público cautivo de Nacional Rock y llevarlo a esa emisora. El diferencial era que justamente los dueños podían generar una comunidad de oyentes capaz de bancar la radio, de pagar una cuota mensual muy pequeña para sostener el proyecto más allá de los auspicios de los sectores públicos y privados que pudieran llegar a tener. Eso se llamó Comunidad Futurock y la verdad que fue en crecimiento, porque la radio tiene, creo que entre 6 y 7 tiras diarias. Algo parecido pasó, por ejemplo, con el caso de Congo FM, que está hecha por ex empleados de la radio Blue 100.7. El año pasado cambió de accionistas, cambió de dueños. Era una radio perteneciente al grupo Moneta y fue adquirida por Grupo América. Le han cambiado el perfil y han sacado del aire todos los programas que estaban allí. Entonces los conductores del programa Gente Sexy crearon una emisora online llamada Congo FM para transmitir su programa ahí, con un esquema muy parecido, con una comunidad de oyentes que aportase una cuota mensual muy pequeña, no más de 100 pesos, para poder sostener la radio y al mismo tiempo conseguir publicidades. Y así muchísimos ejemplos, como es el caso de Bebana, como es el caso de la emisora El Destape, como es el caso de, por ejemplo, Radio Berlín. En el caso del Destape es una emisora perteneciente al periodista Roberto Navarro, y Radio Berlín perteneciente a Luis Majul, con un público muy específico de diferentes espectros ideológicos, pero bueno, este es el diferencial, que están emitiéndose de manera online. Hay otros espacios también, como puede ser el caso de Radio H. Radio H, volviendo a la idea de emisoras locales pertenecientes a colectivos, es una radio que pertenece al colectivo de comunicación Homero Mansi, que funciona en ese centro cultural y bueno, pone al aire diferentes programas políticos con un sentido más de música nacional, en algunos casos folclórica, y bastante muy cuestionador de la realidad. Insisto, si uno se pone a buscar emisoras online, está bien diferenciada bien diferenciada la porción del público al cual apuntan. Yo la verdad que tengo diferentes apuntes para ir charlando, diferentes cosas para ir comentando. Yo tengo un poco de bibliografía que ya en los próximos encuentros voy a ir trayendo, pero quería compartir con ustedes, antes de pasar a otros ejemplos, diferentes libros, como es el caso de Cinta Testigo, de Sergio Marchi. Cinta Testigo es un libro con entrevistas a diferentes profesionales de la radio, como es el caso de Antonio Carrizo, Lalo Mir, Mario Pergolini, Magdalena Ruiz Iñazú, Graciela Mancuso. Un libro que está muy bueno, que seguramente les va a gustar si lo consiguen. Sergio Marchi es un periodista especializado en rock, quien fue biógrafo de Charly García, que escribió el libro No Digas Nada, un libro sobre este gran músico argentino, pero también escribió el libro Cinta Testigo, y que tiene una reflexión que a mí me parece que está bueno hacer. ¿Qué dice así? Dice: hacer radio es un acto de fe. Aquel que se coloque frente a un micrófono y se disponga a salir al aire deberá ser una persona muy creyente y entender que siempre hay un fiel que cree más que ella misma, el oyente, que es quien cree primero en la radio y después en determinados personajes. Hay gente que enciende la radio como ejercicio para ver qué opciones satisface, y otra que prende el aparato para escuchar un programa específico y una persona en particular con la que traba una compleja relación. Dependiendo de la personalidad y las virtudes del conductor, el oyente se va a informar, alegrar, enojar y emocionar con quien esté al aire, y hasta lo puede sentir un amigo más allá de jamás haberlo visto personalmente. Al conductor le preocupa saber una sola cosa durante la emisión en vivo, que es también lo que calculo les debe estar preocupando a ustedes cuando están al aire, que es con qué venimos o qué sigue ahora. Puede ser un separador, una tanda, un comentario, puede ser también un mensaje de un oyente, una canción, o etcétera.
El acierto o el error en esa sucesión de eventos que significan sostener una continuidad radial, bueno, puede desembocar en la gloria total, en que salga todo perfecto, o en un completo desastre. Y si pasa eso, bueno, para nosotros como profesionales de la radio puede ser algo trascendental y lo va a vivir de esa manera, ¿no? Esto no se hace nunca con la especulación de tener más rating o menos rating, sino porque dentro nuestro juega una cuestión sumamente interior, que es hacer un buen programa, hacer una buena radio, y eso es lo que nos define como profesionales, eso es lo que nos define como parte de un sello personal, dado que el profesional lo único que tiene para ofrecer es apenas su buen nombre y su credibilidad. Hay programas o radios que se descubren a medida que uno los va haciendo. Lo esencial es justamente tener una idea muy clara del público apuntado. Ahí está. A ver. Ahí parece ser que hubo un corte. Indíquenme si estamos todavía bien en vivo. A ver. Bien. Indíquenme si esto sigue saliendo, porque si no se hace muy complicado. A ver. Sí, perfecto, estamos saliendo. Bien. Saludamos a Pablo Sánchez, a Adrián Miguel Rivas, a Fabián Guevara Urrutía. Uy, se me pasó la transmisión. A Analía Aranda. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, perfecto. Hubo un pequeño susto. Con respecto al... Nos preguntan acá... Bien, perfecto. Bien, se escucha bárbaro. Bueno, volvemos a los roles en cada programa. Decíamos que esto quizás a muchos les pueda sonar, por así decirlo, repetitivo, porque ya hay gente que hace radio, pero bueno, también es verdad que esta transmisión está apuntada a aquellos que quieren ser parte de este mundo apasionante y no conocen las herramientas para poder hacerlo, así que bueno, vamos a ir variando y vamos a ir contestando preguntas y hablando también de lo que habíamos pautado en la propaganda de República Hosting. Los roles en cada programa. Hay roles en el aire y roles de gente que está fuera de aire, que son bien diferenciados. En el aire está el columnista, que es el que desarrolla en un momento o varios del programa un tema de interés muy específico, muy exacto. Después está el movilero, que es quien naturalmente está en el lugar de los hechos y hace una crónica de lo que pasa. Eventualmente consigue testimonios en vivo o grabados, que son los que amplían la información circulante, es decir, si hubo por ejemplo un choque múltiple de autos, bueno, por lo general puede haber un movilero en el lugar contando ahí lo que pasa, describiendo lo que ve, y si todo sale bien, consigue la palabra de algún testigo, algún damnificado o de las fuerzas de seguridad o de salud que están ahí para asistir a quienes fueron víctimas de lo que ocurrió. Está también el coconductor, que es quien acompaña y eventualmente puede también tener una columna, y el conductor, que es quien tiene las riendas del programa, que es quien marca los tiempos y junto al productor, de manera mancomunada, toma decisiones sobre lo que ocurre en vivo. Es él o ella, el conductor o conductora, quien abre o cierra tanto los bloques como las canciones como los diferentes comentarios. Yo soy muy amigo de una regla que la marco a fuego, que es: el conductor es uno solo. No son dos ni son tres, es uno solo, y su tarea es distribuir de forma equitativa los tiempos de manera tal que todo pueda entrar en el espacio de un programa. Si una columna no pudo entrar, bueno, ha sido una falla del conductor y del productor, que no han sabido calcular juntos los tiempos, teniendo en el esquema, en la cabeza, el horario de cada programa y qué va en cada momento. Fuera de aire también hay diferentes roles. Está el productor, que es la oreja del programa durante su desarrollo en el estudio, y también por supuesto es quien tiene la potestad en la toma de decisión sobre qué va o qué no va al aire. Propone ideas que pueden ser usadas o descartadas, eso también de la mano del conductor, que es quien pone la voz, y es el encargado de cuidar diferentes detalles de la emisión. Es cierto que ante una noticia de último momento, porque la radio es también coyuntura, después vamos a hablar un poco del podcast,
ante una noticia de último momento es quien va a generar condiciones para modificar de manera abrupta el alma del programa y es quien tiene la agenda para conseguir entrevistas tanto en estudio como de forma telefónica. También puede ser el editor de informes grabados o de piezas artísticas o institucionales, ¿no? Es quien lo decide. Y justamente si el conductor está al aire a punto de presentar una canción, pero se produce un hecho importante y desencadenante sobre la realidad, bueno, el productor es quien va a informarle al quien esté al aire, che, mira, pasa esto, no sé, eh, no sé, hubo un conflicto en particular, bueno, habla ya del tema, o no sé, renunció, no sé, un presidente, o hubo un hecho, por ejemplo, las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, cuando esto ocurrió, estaba el programa de Néstor Ibarra hace muchos años en Radio Mitre, que tuvieron que bajar toda la programación que tenían para cubrir este hecho de realidad ya mundial, ¿no? Eh, por eso decimos que el contexto es el que te condiciona. El operador pone al aire el programa, como se sabe, y es quien está a cargo del aspecto técnico, que es quien a su vez va a interactuar con el productor y el conductor mediante el tollback, es decir, el botoncito que nos permite hablarle de manera interna al conductor, mediante también las diferentes señas. Yo lo que les pido es que me digan si se escucha bien, si tienen alguna pregunta. Lamentablemente sobre temas de NACOM no estoy muy metido porque es complejo y NACOM tiene sus vueltas. Después podemos describir los elementos del aire en una radio. Por un lado la artística, que son piezas institucionales que promocionan e identifican una radio o un programa, esto ya sea en FM, AM, podcast o emisora de radio por internet. También pueden usarse para secciones de los diferentes columnistas. Están también las cortinas, que es música de fondo distintiva de cada ciclo cuya función es generar climas. Yo lo que aconsejo en estos casos es usar música instrumental, porque muchas veces cuando uno se encuentra con un programa se suele cometer el error, lo digo con todo respeto, de utilizar para hablar de fondo una canción que nos puede gustar muchísimo, que nos encanta escuchar continuamente, pero que termina generando mucha confusión frente a lo que tiene que primar, que es la palabra del conductor. Porque si no, nos quedamos con la canción de fondo y lo que dice el conductor queda poco más que descartado. La clave es esa, es evitar utilizar canciones cantadas que nos agradan mucho pero que pueden resultar absolutamente molestas. Hasta acá un poco de, digamos, por así decirlo, de teoría muy básica, muy introductoria a la hora de pensar el marco en el que están las radios locales y las radios online. Esta otra categoría a la cual se hizo referencia recién, que es el podcast. El podcast es radio, pero no es radio, porque en realidad estamos, como ya se sabe, en épocas de consumo on demand, en demanda continua. Estamos en épocas de Netflix, de Cinear, de Amazon Prime Video, y la radio naturalmente no escapa a esto. El podcast es, para quien no lo sabe, son emisiones que no son necesariamente de radio porque no tienen los tiempos radiales, sino que es una suerte de conversación o de intercambio entre por lo menos dos personas o tres personas, puede ser una persona también, sobre un tema muy específico. Intenta ser atemporal, no tiene mucha artística, ni siquiera a veces suele tener cortina, pero lo valioso es que está hecha para ser consumida en cualquier momento. Esto quiere decir que pueden haber podcasts, si uno ingresa por ejemplo a argentinapodcastera.com, www.argentinapodcastera.com, se va a encontrar con diferentes propuestas con todo tipo de temas realmente. Hay podcasts sobre Star Wars, sobre Batman, sobre sexo, sobre política, sobre automovilismo, deportes, bueno, todo tipo, incluso hasta sobre directores de cine. Hay podcasts sobre Tarantino. Bueno, la verdad que es muy vasto ese universo. Así que si ingresan a Argentina Podcastera van a encontrar muchos ejemplos, ¿no?, de temas muy específicos. Para armar un podcast, la verdad que hacen falta aún menos cosas que para armar un programa de radio. Simplemente con tener, hay gente que por ejemplo hace un podcast hasta con un iPhone, con un teléfono. Esto no es un iPhone, pero me parece que
sirve a efectos de esto, que lo que hacen es grabar una conversación sobre un tema, editarla, pulirle un poco el sonido para que tenga un poco más de presencia la voz y en ese caso poder subirlo a internet. Se le pone una pequeña presentación, se sube una página de las tantas que hay para poder emitir y se comparte, como quien comparte este video que están viendo, una foto, una canción, lo que sea. A la hora de pensar una radio online, volvemos al tema de los diferentes criterios. No es lo mismo una FM que emite por internet que una radio online. Han habido diferentes radios con propuestas. Yo podría dar el ejemplo de Radio La Bici, que es una radio que está en Colegiales, que ha llegado a desdoblar, por así no es el caso, o sea, desdoblar su programación desde una radio que tiene dos radios, que es la misma radio pero con diferentes programas. Por un lado tiene lado A con una programación específica y un estilo muy específico, y después lado B también con la misma, por así decirlo, el mismo criterio. Claro, acá Pablo Sánchez Moreira dice, sí, nos invita a ingresar a argentinapodcastera.com.ar. Claro, exactamente, sí, es esa la página. Tiene, insisto, todo tipo de contenidos. Avísenme por favor si se oye y se escucha bien. Perfecto. Yo lo que quería es charlar un poco sobre la experiencia de Vender FM. Es una radio online que yo monté hace casi 4 años. Es una radio que nace por una inquietud personal de tener un medio propio, pero fundamentalmente Vender nace para hacer una radio itinerante, es decir, una radio que tenga su programación, especialmente musical. Vender ha tenido diferentes etapas a lo largo de estos años de su historia, pero fundamentalmente se ha hecho para la cobertura de eventos y de entrevistas en diferentes lugares. Inicialmente Vender nació como una radio de música electrónica, especialmente de dance de los 90, con algún tipo de ligazón con radios que me gustaban mucho, como la Energy 101.1, que hoy por hoy es Radio Latina, y X4 Radio, que era la emisora de FM perteneciente a la ex productora Cuatro Cabezas, con la salvedad de ser una radio dedicada al mundo de los cómics, animación, cultura pop. Y lo que hicimos es emitir desde diferentes eventos de cine y cómics, y en particular desde algunos centros culturales y espacios que para nosotros eran de interés. En el año 2016 primero se creó con el objetivo de difundir diferentes podcasts en vivo, especialmente sobre cine y animación, pero al mismo tiempo salir al aire desde diferentes eventos de cómics y en particular desde centros culturales. En el año 2016 salimos al aire desde el Centro Cultural El Balcón, que es un centro cultural que está aquí en Castelar, con la idea de difundir qué se lleva a cabo en ese centro cultural. Salimos al aire con el equipo de Vender y nuestro mini estudio de radio, compuesto por todo lo que tiene una radio convencional, pero bueno, en vez de que los invitados vengan al estudio, nosotros llevar el estudio ahí. Vender fue creada justamente con ese propósito, con el propósito de difundir las acciones culturales de ese lugar, porque había una exposición de cuadros, de creación de cerveza artesanal. Yo no desmiento que algún integrante de la radio haya ido para beber cerveza, pero bueno, puede ser. En el año 2017 lo dedicamos a hacer emisiones de podcast en vivo, especialmente sobre Star Wars y la experiencia del universo Marvel y demás. Y en el año 2018 hicimos una transmisión desde el Centro Cultural San Martín de un evento de tecnología, informática y periodismo llamado Nerdearla, nerdear.la. Si ustedes ingresan a nerdear.la van a encontrar de qué se trata. Y lo que hicimos fue entrevistar a los diferentes especialistas que estaban allí en una transmisión que duró creo que entre 5 y 6 horas, donde conocimos gente muy interesante. Pudimos intercambiar algunas palabras con la especialista en ciencia Nora Bar, con las chicas de
Roboteam, que es un grupo de ingenieras de informática que lo que hacen es promover el mundo de la informática y especialmente la robótica en niños pequeños, mostrándoles cómo funcionan con toda una cuestión muy didáctica y muy interesante. Y con la gente del Museo de Informática, que es un grupo de justamente de muchachos y muchachas que lo que hacen es conseguir mucho hardware que hoy por hoy ya no se utiliza, viejos teclados, viejos monitores, viejas impresoras que justamente sirven para mostrar la tecnología que alguna vez hemos sabido usar. La radio fue creada con ese propósito y por hoy sigue teniendo el mismo espíritu, pero es una radio de música retro y de los 80. Y justamente en función de eso uno piensa cuál es el público lógico, ¿no? Que fue mutando, fue una radio electrónica, después de rock y después también de música de los 80. Ese era como el espíritu, pero siempre pensando en función de un público lógico y al mismo tiempo armando los podcasts que se suben a la página. Si ustedes ingresan a venderfm.wordpress.com se van a encontrar con la programación en vivo, la programación lineal, que tiene dos programas. Por un lado tiene su música convencional, tiene Invasoras del Espacio, que es un programa que lo conduzco sobre la época de los 80 y los 90. Después está Héroes Anónimos, que es un programa que justamente es sobre rock nacional de los 80. Y Las Estrofas de la Marcha, que es un bloque de música electrónica que va los viernes y sábados de 22 a 0 horas. Algo que está muy bueno que nos propone Internet es la posibilidad de retransmitir e intercambiar archivos de radio para las diferentes emisoras que así lo quieran hacer. Sea un intercambio que yo lo considero muy sano y que es el que nos permite poder estar conectados entre las diferentes provincias. Por ejemplo, tanto Invasores del Espacio como otros programas se emiten en más de 50 radios. Yo quería compartir con ustedes apenas el caso de Invasores del Espacio, que es un programa temporal que dura una hora, que es sobre los 80, sobre los 90 también. Pasamos música, pero hacemos referencia a el cine de esa época, a la música de esa época, inclusive a las publicidades de Argentina de esa época. Empecé a ofrecer ese programa en diferentes páginas de internet para ver hasta qué punto había gente interesada en difundir una propuesta de esas características, y me encuentro con sorpresa que en diferentes grupos de Facebook de intercambios radiales o programas enlatados había gente interesada en emitirlo en radios de todos los puntos que ustedes se imaginen de nuestro país: Chaco, Formosa, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, bueno, infinidad de emisoras, inclusive de radios que están en toda Latinoamérica, como es el caso por ejemplo de Radio Causaiguasi, una radio de Perú que emite por aire y también por internet, que pertenece a un colectivo de salud, a una clínica que no cobra ningún tipo de arancel para el tratamiento de enfermedades y urgencias. Bueno, es un centro de salud que a su vez tiene una radio que cuenta con su programación y que ha decidido emitir Invasoras del Espacio. Si ustedes, yo sé que parece que voy a pasar el chivo, pero bueno, hay dos grupos de Facebook muy buenos. Uno se llama Intercambios Radiales y otro se llama Programas Enlatados, que lo que hacen es difundir continuamente programas de radio atemporales para que se emiten en diferentes puntos del país, ¿no? Así que vale la pena entrar allí. Y son espacios como República Hosting los que permiten que las diferentes radios puedan, por un lado, transmitir sus contenidos por FM, por internet quiero decir, y otras que nacen con la idea de salir únicamente por internet. Así que eso vale muchísimo la pena. Nos queda hablar de Proyecto Magic, que es un poco también la razón por la cual estamos aquí. República Hosting, si ustedes ingresan a la página proyectomagickids.com, se van a encontrar, por ejemplo, con este proyecto que ya tiene, bueno, creo que tiene 3 años ya, y que nace con una inquietud, que es la de difundir animación de todo el mundo, producto de un canal que dejó de estar al aire el 25 de mayo del año 2006, que pertenecía a la empresa Pramer. Hoy pertenece la marca a la empresa Pramer AMC, y que se dio a raíz de una idea que tiene uno de mis socios, que es Matías Salazar,
que si pueden lo pueden buscar en Facebook como Matías Ezequiel Salazar. Él es responsable de la página Clásicos en VHS, una página que se dedica a recopilar material televisivo de todos los tiempos. En parte, él tiene un archivo muy interesante, muy vasto, parecido, si se quiere, para que tengan una idea, al que tiene el productor Diego Wirtz, que fue quien produjo durante muchos años Televisión Registrada y hoy por hoy Sobredosis de TV. Tiene mucho material de mundiales de fútbol, de eventos políticos, de visitas de los diferentes papas a la Argentina, y también de señales de cable que hoy por hoy están extintas, como, qué sé yo, Cablín, Boca TV y también Magic Kids. Con él nos conocimos en febrero de 2016 a raíz de esta página y a raíz de una emisión que sale al aire por FM Oriente de Ituzaingó que se llama Doctor Mortis y otros cuentos de terror, que son unos radioteatros de Radio Agricultura de Chile, los radioteatros de terror que nosotros retransmitimos y que a él le gustaron mucho. Se ve que nos conocimos, que él, al igual que Hernán Molina, que es nuestro otro socio de Proyecto Magic, vinieran a mi programa de radio en FM Oriente en aquel entonces para hablar de la idea que tenían, que era hacer una transmisión las 24 horas de una emisión de Magic Kids. ¿Cómo sería? Y emitirla por streaming. Es decir, de manera analógica, ni siquiera digital, tener conectadas varias videocaseteras con grabaciones de Magic. Él tenía unas cuantas y yo también, y ponerlas todas juntas una tras de otra, simulando una emisión como si el canal siguiera estando al aire. Eso, pensando que iba a ser algo de nicho, de muy poca gente, generó que nos vieran aproximadamente, creo que 500.000 de personas el 25 de mayo de 2016. A raíz de eso, tanto a Matías como a Hernán, yo no estaba tan metido en el proyecto, bueno, los empezaron a llamar de diferentes lugares para ser entrevistados, porque parecía muy loco, ¿no? Pensar como un homenaje a un canal de televisión infantil que no está hace tanto tiempo en el aire podía generar tanta repercusión, y efectivamente así es, a tal punto que empezó a crecer una comunidad en Facebook que la pueden encontrar como facebook.com/Magic Kids OK, y realmente empezó a tener muchos likes, la gente empezó a preguntar, nos pedían más emisiones, nos pedían un montón de cosas, y fue así que empezamos a producir algunos programas originales. Llegamos a estar en contacto con Gaby de Jugar con Hugo, y en los estudios de TEA en el año 2016 se llevó a cabo una emisión especial de A Jugar con Hugo, que fue la que se utilizó para la emisión de agosto del año 2016, que también nos fue una repercusión enorme. Aproximadamente en ese contexto nos escribe la gente de República Hosting para sumarse a este proyecto, brindándonos no solo la página, que es proyectomagickids.com, sino también un hosting para armar Magic FM, que fue una idea que tuve yo, la de armar una radio del Magic con las aperturas y cierres de las series de ese momento, con música de los 90. Volvemos a la idea de pensar el público lógico, ¿no? Y la verdad que fue muy exitoso, tuvimos también buena repercusión por eso, y mientras tanto iba creciendo el proyecto hasta llegar a una cantidad de seguidores muy envidiable como la que tenemos, que es de aproximadamente 80.000 seguidores, y gente que se va sumando de manera continua. Así que eso es lo que vamos a contar. El año pasado decidimos producir programas propios, programas originales, para lo cual nos pusimos en contacto con la gente de la revistería, allá en la calle Florida, que tienen una sede muy importante, que fue la que utilizamos para que fuera nuestro estudio de televisión, y es ahí que produjimos 4 microprogramas, uno llamado Palene, sobre la cultura pop de los 80 y 90, otro llamado Fanfiction, que Palene lo conduce Andrea Roques, que es sobre la cultura de los 80 y 90, apuntado al público de gente de más de 25 años que solía ver el Magic. Después está Fanfiction, conducido por Pablo Ojeda, apuntado a novedades de estrenos de cine y de series. Después está Storytelling, con la conducción de Laura Petraca, que es un programa de entrevistas a, por ejemplo,
actores, periodistas, alguna que otra persona que hace cosplay, bueno, diferentes personas, grupos de fans de, por ejemplo, Star Wars, Star Trek y dibujantes también. Hemos entrevistado dibujantes argentinos que han hecho publicaciones para firmas muy importantes como DC Comics, ni más ni menos. Y finalmente, Objetos Perdidos, que lo conduce quien les habla, que obviamente es sobre juguetes de otras épocas, sobre elementos retro de otras épocas, ya sea el Diablo Bronco, el Yo-Yo, golosinas de otras épocas, televisores y cintas de video de los 80, bueno, apuntando un poco a la cuestión lúdica, física de aquel entonces. Esos 4 programas se fueron emitiendo de manera semanal el año pasado, también con muy buena repercusión. Los subimos a la página de Facebook de Proyecto Magic, con esta idea también de ver por demanda y al mismo tiempo emitirlos en las emisiones que hacemos cada 6 meses, ya sea la emisión del 25 de mayo de cada año o las de diciembre para cerrar justamente cada año. Así que esa sería la idea fuerza de esto que hemos dado en llamar Proyecto Magic Kids. Tenemos la página proyectomagickids.com también, donde ahí explicamos de qué se trata el proyecto. Bueno, si alguien tiene algunas preguntas, las puede hacer. Tenemos acá la línea abierta, por así decirlo. Saludamos a Pancho Lerman, Carlos Marchesi, que desde España, desde Málaga, nos está mirando. Fernando Vivini, Claudio Juárez, Dan Fernández, muchas gracias, dice Mucha Mer, colega de comunicación. Lo mismo Mayra Yelén Franco, Alberto Machado, Josefina también, Carlos Marchesi, Víctor Flores. Bueno, a todos ellos, cualquier duda que tengan, por favor que nos lo indiquen. Naturalmente, si ustedes quieren preguntar algo, hacer algún aporte, por supuesto es más que bienvenido. Acá referencian argentinapodcastera.com.ar. Saben que pueden ingresar para ver los diferentes podcast sobre este tema. Muy bien. Alberto Machado dice, está muy bueno el seminario. Bueno, si tienen preguntas, este es el momento. Se sabe también que hoy por hoy han habido momentos muy revolucionarios a la hora de pensar las radios online. Hay toda una pelea, especialmente desde la gente de iPhone, porque ellos quieren eliminar las emisoras quieren eliminar de sus opciones que se puedan escuchar cadenas de radio por FM, como tienen ahora los celulares, porque quieren que se bajen desde las apps. Desde acá pedimos encarecidamente que se mantenga la opción de escuchar radio por FM, más allá de que uno no tenga iPhone. A ver, preguntas, dice Alberto Machado, está muy bueno el seminario, muchas gracias. Gonzalo Robledo, ¿hay que pagar mucho por pasar música aunque sea online? No. De hecho, Sadaic, eso es otra cosa muy importante. Sadaic, por ejemplo, que es la entidad que de alguna manera les protege los derechos de autor de los artistas, lo que hace es cobrarle un canon a las diferentes radios por FM para pasar música. Las radios online están o estamos exentas de eso. Eso ténganlo totalmente claro porque no está legislado. Alberto Machado dice, tengo hace casi 2 años una radio online más una web y un dominio, con programación todos los días las 24 horas. Bien. Jonah Cáceres, ¿es conveniente pagar publicidad? Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, ahí Facebook en ese sentido es muy útil, pero todo depende de qué querés que se difunda. Si vos, por ejemplo, si tenés una radio, puedes hacer que Facebook ponga publicidad, o sea, puedes poner publicidad para que Facebook resalte o la página de tu radio o un post muy particular de un programa estreno. Eso está en la decisión de cada quien, ¿no? Pero sí, claro que conviene y conviene muchísimo. Publicidad, no sé si tanto en Twitter, no tanto, porque Twitter lo entiendo más como una red que le sirve a la gente muy famosa y no tanto a los pequeños emprendedores, por así decirlo. Así que, pero está buena la pregunta, sí, claro que sirve, por supuesto. De hecho, no sé si lo saben, pero tenemos un grupo de Facebook que se llama Magic Kids, grupo oficial. Si quieren entrar, van a poder intercambiar ahí mucho material sobre
sobre el Magic y sobre series de anime en particular. Bien, así que bueno, estamos leyendo sus preguntas, ya estamos por cerrar este primer seminario. Recuerden que cualquier cosa pueden ingresar a el Facebook de República Hosting, facebook.com/República Hosting, y ahí se encuentran con absolutamente todo el material. Y también lo que tenemos entendido es que esta misma emisión que ustedes están encontrando la van a poder ver de manera guardada en el Facebook de República Hosting. Así que si tienen preguntas, este es el momento. Gran pregunta de Adrián Miguel Rivas. Dice, ¿con qué software es recomendable trabajar? Bueno, depende para qué, pero bueno, para poder salir al aire, lo que recomiendo es, por un lado, usar el Shoutcast para poder mandar la señal conectada a el Centova Cast, que es una página que te permite estar al aire y que aloja el material. Eso, si les interesa, lo pueden preguntar a la gente de República Hosting, que de eso saben y mucho. Para poder emitir los contenidos, es decir, la música, los separadores, el Sara Radio, Sara con Z, es un programa gratuito y muy fácil de usar, que incluso te permite programar la tanda, te permite programar programas que estén enlatados, te permite, inclusive te permite, si vos tenés las locuciones, programar hora y temperatura para que salga al aire, ¿no? Después, para editar, grabar, para editar, el Vegas Video es muy conveniente. Algunos usan el Cool Edit, pero bueno, yo prefiero el Vegas Video. Y para grabar las voces, el SoundForge es lo más recomendable porque te permite tocarla con efectos de todo tipo. Veamos. Walter Basallo: soy profe de radio, se me caen los vivos en Instagram y YouTube cuando paso música. Claro, el tema es así, Walter. Tanto Instagram como YouTube son bastante jodidos con el tema de derechos de autor. Facebook también. De hecho, por ejemplo, Facebook no te permite pasar videoclips porque, ¿qué pasa? Hay muchos reclamos de los autores, que son los propietarios del material que vos estás difundiendo, como puede ser, no sé, Warner, Sony, BMG. Por eso lo más recomendable, y donde no hay ningún problema con los derechos, es utilizando plataformas online como las que puede ofrecer República Hosting para pasar material sin problemas. La verdad que los costos son absolutamente bajos si uno lo compara con montar un FM por aire, que bueno, la verdad que la diferencia es en verdad muy grande. Jonah Cáceres: ¿qué tanto sabes de lo de la Unión Europea y la ley de artículo número 13, que parece que el servicio de streaming Shoutcast tendríamos que pagar, al menos en Europa, la licencia de cada canción comercial? No, nada, me entero por vos. Sé que en Europa se está discutiendo el tema del contenido subido por terceros, en particular de los youtubers, pero no, desconozco. Aparte, la verdad que como nosotros emitimos desde Argentina, no es algo que nos tenga que afectar demasiado. Creo que esto también es una opinión personal. Creo que Internet tiene que ser mucho menos restrictiva en ese sentido y no medir todo con la misma vara, porque no es lo mismo un pequeño emprendedor o un pequeño licenciatario de un pueblo pequeño que una emisora de alcance comercial, nacional, perteneciente a un grupo de medios bastante importante. Me parece que no es lo más justo. Bueno, insisto, cualquier pregunta que tengan, aquí estamos. Ya estamos a punto de cerrar esta primera parte. Cualquier duda, aquí estamos. Saben que pueden ingresar a republicahosting.com para conocer los diferentes planes, propuestas, inclusive para aquellos que quieran montar un canal de televisión también está la posibilidad de poder hacerlo. O cualquier cosa pueden escribirme a mi Facebook particular, me buscan como Santi Alonso y ahí estamos sacándonos cualquier duda. Así que bueno, de esta manera estamos cerrando el seminario de hoy. Esperemos que haya sido de utilidad. Tengan en cuenta que el seminario de hoy fue algo absolutamente introductorio. Nos queda hablar más adelante de proyecto Sigma y algunas cosas más sobre el proyecto Magic Kids y radios online.
Yo quiero darle en particular las gracias a la gente de República Hosting que nos ha abierto las puertas para poder estar al aire. Walter Vasallo, ¿cómo se llama el libro que habías mencionado? El libro se llama Cinta Testigo, la radio por dentro. El autor es Sergio Marchi y edita, si no me equivoco, Editorial Sudamericana. En la próxima edición vamos a estar compartiendo un poco de bibliografía también sobre medios, sobre locución. Dice Gustavo González, ¿nos podrían dar algunas técnicas de locución para mejorar la voz al aire? Sí, claro, todo eso en nuestro próximo encuentro vamos a tener algunas cositas vinculadas a técnica y a estar a una mano del micrófono para que el sonido no se escuche así grave, feamente. Pero todo eso va a ser en el próximo encuentro. Así que ya lo saben, en la próxima edición vamos a estar charlando sobre cuestiones más finas que hacen al aire, compartiendo algunas experiencias también de la FM por internet y la radio creada para salir justamente por internet. Les doy las gracias a todos los que han estado allí con preguntas, con aportes de todo tipo. Esperamos que esto les haya sido sumamente útil y bueno, nos vamos a reencontrar en la próxima ocasión en una segunda parte de este seminario que nos da por cortesía, decíamos, de la gente de República Hosting. Así que bueno, gente, estamos a la hora para las próximas ocasiones y chau, gracias por venir, gracias por estar, hasta luego.